En 1905, un barco de vapor condujo a más de 1000 ciudadanos coreanos a Yucatán, los cuales desembarcaron en el puerto de Progreso. Venían con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida, trabajando en las haciendas henequeneras, pero, ¿cuál fue el motivo por el cual decidieron venir a Yucatán, a una tierra tan lejana y diferente a la suya? A principios del siglo XX, Yucatán se encontraba en pleno apogeo económico, debido principalmente a la industria del henequén. Eran tantas las haciendas y tanta la producción, que no se contaba con la suficiente mano de obra local para satisfacer la creciente demanda del mercado. Por tal motivo, los hacendados deciden traer trabajadores de otras partes de México y del extranjero. Crean la Junta de Inmigración de Yucatán, respaldada por el presidente Porfirio Díaz, la cual envía a un comisionado para reclutar trabajadores asiáticos. En este caso se encontró una oportunidad en un país tan lejano como Corea, donde se vivía una fuerte crisis económica y se sufrían los embates de la guerra entre Japón y Rusia. En 1904, la Junta de Inmigración comisionó a John Myers, un traficante holandés nacionalizado británico, para acordar una nueva contratación. Mediante publicidad engañosa, consiguió reclutar hombres, mujeres y familias con la idea de poder arraigarlos en Yucatán. A finales de 1904, fueron publicados varios anuncios en los periódicos coreanos, mencionando que se solicitaba el reclutamiento de agricultores para trabajar en México y las bondades de vivir y trabajar en ese país. Uno de ellos fue publicado en el Hwang-sung, el 17 de diciembre, el cual mencionaba lo siguiente. México es un lugar con clima templado, sin enfermedades, un paraíso terrenal, con mucha gente rica y poca pobre. Dada la alta demanda de trabajadores, muchos japoneses y chinos han emigrado a México, ya sean solteros o en familia, los cuales han ganado mucho dinero. Si los ciudadanos coreanos emigran, seguramente pueden obtener beneficios en seguridad. Si trabajan con diligencia, ciertamente pueden obtener muchas ganancias. Si las personas desean emigrar con sus familias, no hay ningún obstáculo y son aceptados favorablemente. Un rico administrador en plantaciones, el cual vive en Yucatán, México, ha confiado el reclutamiento de los agricultores coreanos a la Compañía de Colonización Continental, Ltd. Los agricultores trabajarán plantando cáñamo y no serán empleados en otros trabajos. Se les dan casas para vivir, son tratados cálidamente. Cuando contraen enfermedades, reciben gratis medicina y tratamiento médico. Todos los salarios que gana el trabajador les pertenecen y están libres de impuestos. Recibirán salarios según el número de tocones de henequén que han sembrado, sin discriminación por sexo o edad. El contrato del trabajador es por 5 años. Transcurrido este plazo, los trabajadores pueden elegir si regresan a su país o se quedan en México. Si deseas emigrar a México, ponte en contacto con los agentes de la colonización continental, los cuales tratan de manera justa a cada solicitante. A mucha gente, esto les pareció una buena oportunidad. Tanto la agitación política causada por la toma japonesa del gobierno coreano y la crisis económica que estaban pasando, hizo la emigración una alternativa atractiva. Al final, más de 1000 ciudadanos coreanos firmaron contratos para realizar el viaje a México, pero pocos sabían a lo que se enfrentaban y lo que les esperaba en un país tan lejano y diferente al suyo. Los ciudadanos que decidieron realizar el viaje fueron concentrados en el puerto de Chemulpo, hoy Incheon. Se embarcaron en un barco de vapor con bandera británica, el cual llevaba el nombre de SS Ilford, el cual zarpó el 4 de abril de 1905. El manifiesto del barco menciona que fueron 1033 ciudadanos coreanos los que abordaron el barco. De este número, se dice que 21 personas fallecieron durante el trayecto a Yucatán. Es importante mencionar que el número total de coreanos que arribaron a Yucatán puede variar, según la fuente consultada. Después de 34 largos días navegando en alta mar, el 8 de mayo de 1905, el vapor arribó al puerto mexicano de Salinas Cruz, Oaxaca. Fueron trasladados por tren hasta Coatzacoalcos, Veracruz. De ahí, abordaron el vapor Hidalgo con dirección al puerto de Progreso, Yucatán, lugar donde llegaron el 14 de mayo de 1905. Una carta enviada el día siguiente al gobernador de Yucatán menciona que desembarcaron 1114 ciudadanos coreanos, de los cuales 73 individuos presentaron temperatura arriba de lo normal,
por lo que fueron separados y puestos en observación en el lazareto. El resto de los ciudadanos fueron transportados por tren hasta la ciudad de Mérida. Al llegar a la ciudad fueron llevados al cuartel de dragones, donde finalmente fueron distribuidos en 25 haciendas. Sin embargo, este número también puede variar dependiendo la fuente que se consulte. Una carta escrita por Álvaro Peón de Regil al gobernador de Yucatán y fechada el 2 de octubre de 1908, da cuenta del nombre de los hacendados en cuyas fincas fueron distribuidos originalmente los 1033 ciudadanos coreanos. El nombre de los hacendados son los señores Ramón Ancona Bolio y L. Manzanilla, Compañía Sucra de Secámara e hijos, Augusto L. Peón, Rafael Peón, Eusebio Escalante Peón, Emilio García, Peón de Rejilla hermano, Eulalio Casares, Olegario Molina, Antonio Bolio y Raimundo Cámara. Igual menciona que no es posible dar el nombre de las fincas a donde fueron enviados, ya que algunos hacendados cedieron coreanos a otras haciendas. Una vez que los coreanos se establecieron en las haciendas, no tuvieron que pasar muchos días para que se dieran cuenta de que mucho de lo que les habían prometido no era cierto, pero ya nada podían hacer. Tuvieron que trabajar al tú por tú, de la misma manera y forma en las que trabajaban los peones yucatecos, en su mayoría explotados y en una forma de esclavitud. Sin embargo, se toparon con muchos otros obstáculos, que les hacía más difícil la vida, como el clima caluroso al que no estaban acostumbrados, el idioma que no entendían, el hacinamiento en pequeñas habitaciones, el tipo de alimentación diferente al acostumbrado, la religión, la cultura, entre otras cosas. Tampoco podemos decir que las condiciones de vida de los coreanos antes de llegar a Yucatán eran del todo favorables. Corea pasaba por una situación muy complicada, con una pobreza extrema y el futuro no era nada halagador. En 1905 se puso fin a la guerra ruso-japonesa. La península fue ocupada por los japoneses y en 1910 anexada a Japón. La ocupación duró 35 años, en las que se dieron innumerables atropellos a los ciudadanos coreanos. Otro de los datos importantes es que cuando llegaron a Yucatán, tuvieron que adoptar nombres en español y en maya, los cuales sustituyeron sus nombres originales, difíciles de pronunciar e imposible de escribir. Adoptaron nombres que sonaran similar a la pronunciación original, como María, José, Pedro, Juan y apellidos como Kim, Yu, Chan, Park, Jiménez, García, entre otros. Cuando se vencieron los contratos con los hacendados, y ante las condiciones que prevalecían en Corea, y en México con la revolución, muchos ya no pudieron regresar a su país. La mayoría se quedaron trabajando en las haciendas, casi obligados o hasta que saldaran las deudas adquiridas. Para aquel entonces algunos ya habían fallecido y otros se consideraban prófugos o desaparecidos. Ya entrando los años 20 del siglo pasado, algunos emigrantes empezaron a montar pequeños negocios en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida, principalmente los hijos varones. Poco a poco y como fueron creciendo sus negocios, fueron llevando a sus familias a la ciudad, dejando la vida en las haciendas, por lo que muchos se establecieron en esa zona de la ciudad de Mérida. También hay informes de que algunos coreanos emigraron a otros estados de la República Mexicana, a la isla de Cuba y a Estados Unidos. Normalmente los coreanos se casaban entre ellos mismos, pero a partir de las segundas generaciones, se volvió más frecuente la unión entre coreanos y yucatecos, adoptando el idioma y las costumbres locales. El día de hoy existe una gran cantidad de descendientes coreanos, repartidos en la ciudad de Mérida y en algunas ciudades del interior del estado. Trabajo de investigación realizado por Yucatán Pasado Glorioso.